Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, una vez más, muy contento de ingresar a vuestros hogares en Potosí, en cualquier parte de nuestra amada Bolivia o en definitiva en cualquiera de los países del mundo en el que tenemos bastantes amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, porque desde este momento ya presentamos facetas porque estamos donde otros no están. Estamos prácticamente a un poco menos de 36 horas para concluir la presente gestión del 2022. Y desde Potosí, Bolivia, aquí en Facetas, junto a quienes habla, queremos compartir de una manera especial y siempre al viejo estilo de la radio, compartir las últimas horas, los últimos minutos de esta gestión 2022, que de por sí ha tenido muchas sorpresas, agradables, desagradables. Bueno, fueron prácticamente las facetas de la vida las que hicieron que este 2022, como les digo, sea bastante controvertido, sea bastante especial. Normalmente en un programa de radio, en un programa de televisión, y como también ocurre en la prensa escrita, eso, por ejemplo, ha ocurrido el pasado 18 de diciembre con Página 7, se acostumbra a hacer una especie de anuario, una especie de resumen de lo que ha sucedido durante la gestión que acaba de concluir. Hace dos programas atrás, de Facetas me refiero, no hicimos un anuario. Destacamos, desde luego, el anuario 2022 de Página 7, y extractando de esa fuente, habíamos destacado a juicio de este programa en el canal de YouTube, dos temas que son prácticamente los que han movido y van a seguir moviendo los hilos de la vida de nuestro Estado. El primero referido a la gestora pública y el segundo a haberse destapado esa corrupción en la Universidad Pública Boliviana. Hay otros temas, desde luego, como por ejemplo el censo, la pelea, el paro de más de 30 días por el censo desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, hechos que definitivamente han marcado que este año sea un año muy, pero muy controvertido. Y recientemente la detención y luego la prisión preventiva por 4 meses del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca. Sin lugar a dudas, temas que van a seguir mereciendo el comentario. Por supuesto, sin desmerecer otros temas que también han sido parte de la vida del Estado de Bolivia. Y por eso, Facetas, a lo largo de esta gestión, que ya está a punto de concluir, siempre ha estado comentando, opinando sobre temas nacionales de real envergadura, al igual que los propios temas a nivel internacional. Antes de desarrollar el programa mismo de hoy, que reitero es el último de esta gestión 2022, en el ámbito deportivo, el mundo, sobre todo los aficionados, pero también los no aficionados, se sorprendieron, no tanto por la muerte del personaje que ustedes seguramente ya se dan cuenta, sino por su obra futbolera, si quieren, o su obra futbolística, que dejó atrás nada más y nada menos que Edson Arantes do Nascimento, conocido en todo el mundo como Pelé. Y para los fanáticos brasileros, para los fanáticos latinoamericanos del fútbol, conocido como el Rey Pelé. Niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, a lo largo de más de 50 años, han logrado no solo deleitarse, sino compenetrarse, entender de que el fútbol en el mundo a partir de la segunda mitad del pasado siglo XX, por lo menos el fútbol que se jugaba en Latinoamérica y que luego se bifurcó o trasuntó a los otros continentes, porque Pelé también jugó en otros equipos no sudamericanos, había siempre ratificado que el fútbol sudamericano era prácticamente la fuerza que le daba vida
a ese popular deporte. Por supuesto, sin desmerecer a equipos de Europa o de otras latitudes que también tienen su lugar preferido. Y esto que estoy hablando, aunque este no es un programa de comentario deportivo y sobre todo de fútbol, pero conviene también anotar, por lo menos en una pequeña pausa en este último programa, digo, esto que estoy hablando de que el fútbol tiene esa real preponderancia en Latinoamérica y, para ser más exactos, en Sudamérica, hace algunas semanas se ha ratificado con el triunfo, aunque sufrido y sacrificado, pero triunfo al final de la selección argentina de fútbol, que se ha coronado campeón mundial del Mundial de Fútbol Qatar 2022 y su gran figura Lionel Messi. Pero ese es un tema aparte, que también, por supuesto, es un tema trascendental importante en el panorama deportivo a nivel internacional. Sin desviarnos de lo que estamos refiriéndonos, la muerte del rey Pelé, la muerte de Edson Arantes do Nascimento. Antes de hacer una pequeña biografía, antes de destacar lo más importante de la obra futbolística de Edson Arantes do Nascimento, viene a mi memoria realmente el fanatismo, el acercamiento, ese pundonor deportivo del ciudadano boliviano allá a comienzos de los años 70. ¿A qué me estoy refiriendo? Primero, Pelé, si la memoria no me falla, y con el perdón de los entendidos en materia futbolística, sobre todo de aquellos que desarrollan la estadística de una manera muy, pero muy profesional, digo, si la memoria no me falla, Pelé jugó en Bolivia 3 a 4 oportunidades. Cuando el rey Pelé estuvo prácticamente visitando Bolivia fue entre 1970 y 1971. Quien les habla era niño, pero ese no fue un óbice, porque me gustaba leer siempre los diarios, sobre todo el matutino Presencia de la ciudad de La Paz. Y en ese diario, trascendental por supuesto, pude enterarme. Además, siempre uno ha vivido con la tradición del relato deportivo de la radio. Y en este caso de los relatos deportivos del gran maestro de la radiodifusión deportiva como es Don Tito de la Viña allá en La Paz, Bolivia. La cabalgata deportiva, que sin lugar a dudas a comienzos de los años 70 fue un punto importante de la radiodifusión nacional en el panorama deportivo y, siendo más específicos, en el panorama futbolístico. Pero recuerdo muy bien que aquí en Potosí, al margen de que hubo mucha gente que se preparó para concurrir a ese partido en el que en 1971 debieron jugar en el viejo estadio Hernando Siles de La Paz, Bolívar, de la ciudad de La Paz, que debía enfrentar nada más y nada menos que al Santos de Brasil. Y en esa oportunidad, por supuesto que iba a visitar también ese estadio, el más alto del mundo, como así se lo denominaba, reitero, el viejo estadio Hernando Siles, iba a visitar su gran delantero del Santos de Brasil y también el gran delantero de la selección brasileña de fútbol, como fue Edson Arantes do Nascimento Pelé. En deporte, en fútbol, para ser más exactos, lo que interesa al final, por lo general, es el resultado. Estamos seguros que hay también puntos importantes para discutir la calidad técnica de uno u otro equipo, de los 22 jugadores que se disputan ese balón, para en el minuto 90 saber quién ganó o si el partido quedó empatado. Pero al margen de eso, el resultado final de ese partido en 1971 entre Bolívar y Santos de Brasil fue 4 para el Santos de Brasil y ni un gol para Bolívar de La Paz. Por supuesto que la afición paceña, la afición boliviana, urugueña, potosina, chuquisaqueña, tarijeña, porque sabemos que hubo mucha gente de Bolivia, del resto de Bolivia, que se trasladó hasta la ciudad de La Paz, les interesaba ver la calidad técnica, ese despliegue físico, ese despliegue técnico que desarrollaba ese gran delantero del Santos de Brasil,
reitero, en ese partido en el que su equipo le ganó a Bolívar de La Paz por 4-0. Y el punto más importante de ese partido de fútbol fue ese famoso gol de chilena que marcó el Rey Pelé, un arquero que quedó derrotado, Griseldo Cobo, que no pudo hacer nada ante semejante chilena que prácticamente había marcado ese gol importante a favor del Santos de Brasil, nada más y nada menos que por el Rey Pelé. Ese es el recuerdo que se tiene en la mente, primero de los aficionados que fueron hasta La Paz, y ese es el recuerdo que yo tengo en mi mente, de haber compartido la prensa escrita, sobre todo el periódico El Matutino Presencia de la ciudad de La Paz. Y esa fotografía del gol de chilena de Pelé ha dado vueltas a todo el mundo. Y hoy es una gran referencia para la historia del fútbol boliviano. Eso fue Pelé en 1971 en Bolivia, sin desmerecer otros partidos que también con el Santos de Brasil lograron jugar, por ejemplo, casi en ese mismo periodo de tiempo, en la ciudad de Cochabamba, frente a un seleccionado de fútbol de Cochabamba. No quiero entrar en mayores detalles porque quién sabe estaría irrumpiendo en una competencia de comunicación que no me pertenece, pero simplemente he querido en esta parte recordar lo que ocurrió desde Potosí y lo que ocurrió prácticamente en toda Bolivia en el año de 1971. Y ahora, en este diciembre del 2022, un mes que ya prácticamente está agonizando, en medio de esas informaciones nacionales para nuestra patria, de esa información internacional que circunda el planeta Tierra, sale una de hace casi una semana, y cuando nos enteramos que murió el Rey Pelé a los 82 años. Y la prensa internacional, señoras y señores, ha destacado lo siguiente. Pelé, el único futbolista que conquistó 3 mundiales, el primero de fama planetaria, falleció este último jueves con 82 años como consecuencia de un cáncer de colon en el Hospital Albert Einstein de São Paulo, según confirmó su hija Kelly Nascimento. Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, descansa en paz. Así escribió en su cuenta Instagram, y con él dijo acaba una era en la historia del fútbol en Brasil. Los que tuvieron el privilegio de verle jugar en directo o lo han visto en el video, recuerdan con precisión aquel gol de cabeza con el que abrió el marcador en su tercer mundial, la final del 4-1 contra Italia en México 70. Ese mundial realmente, señoras y señores, también fue muy, pero muy impactante. Muy diferente al mundial que vimos este 2022. No me refiero al plano futbolístico solamente, sino me refiero a ese ambiente. Daba la impresión de que solamente el dinero fue el que circundó los estadios del Mundial de Qatar, cosa muy diferente a este Mundial de México 1970. Pero sigamos con este comentario. Un instante que junto a jugadas y goles legendarios ha cristalizado en la memoria colectiva como la expresión máxima del fútbol bello, eficaz y reverente. Encantado, soy Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Usted no necesita presentarse porque todo el mundo sabe quién es Pelé, le dijo a su anfitrión en una de sus primeras visitas que realizó el Rey Pelé a la Casa Blanca, y justo cuando a finales de los años 70 Ronald Reagan estaba como presidente de los Estados Unidos. Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Curaçao, un pueblito de Minas Gerais, hijo del futbolista profesional Joao Ramos Dondino y de la ama de casa Celeste. Lo bautizaron con el nombre de Edson en honor al padre de la bombilla. Gracias a su don para el fútbol, a los 10 años ya era una celebridad local, y con 15 años su primer viaje a la ciudad costera de Santos marcó 2 hitos en su vida. Cumplió su sueño de ver el mar y fichó por el club del que siempre fue fiel, el famoso Santos de Brasil. Arrancaba una carrera fulgurante que llevó a ser consagrado como uno de los mejores deportistas del siglo XXI. Eso ni cabe duda, no merece mayor comentario. Para concluir este pequeño homenaje que le hace Facetas al Rey Pelé, algo que también me llamó la atención
fue de que el rey Pelé era un gran coleccionista de automóviles. Era prácticamente su pasión. Pero lo que me llamó la atención, amigas y amigos de Facetas, fue que cuando estaba con sus 17, 18 años aproximadamente, ya brillaba, como acabamos de leer, en los campos del fútbol brasilero y tenía sus proyecciones a nivel internacional porque Pelé ganó 3 mundiales, el 58, en 1958, 1968 y 1970. La parte económica, la parte de la publicidad, por supuesto que se arremolinaba, se peleaba, si el término cabe, para que el rey Pelé sea el anunciador. Y a tal punto llegaba su fama, que era una fama muy bien reconocida y muy bien lograda para el rey Pelé, fue que los ejecutivos de la Volkswagen do Brasil, Sociedad Anónima de Brasil, cabalmente, a finales de los años 50, le obsequiaron un automóvil sedán, una Peta, si ustedes quieren, o una Fusca, como se llama allá en Brasil, al Volkswagen, lo que aquí tengo a mis espaldas, en esta parte, la parte que ustedes ven en el estante de libros, ese modelo de auto, un modelo 1957, le fue obsequiado nada más y nada menos que a Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Ese fue un gran presente para Pelé. Y le dolió tanto en los últimos meses de esta gestión y antes de su muerte, que ese vehículo, cabalmente para gastos médicos, etcétera, tuvo que ser subastado. Le dolió tanto, así lo dijo el rey Pelé. Y eso realmente nos ha calado hondo para saber que en este 2022 ya no está más con nosotros y se fue una gran figura. Esa sí que fue una gran figura del fútbol internacional, del fútbol mundial. Alguien dirá, pero eso fue otra época. Evidente fue otra época. Fue una época donde realmente se ponía el pundonor, como dicen nuestros abuelos, o como decían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en el panorama deportivo, había que sudar la camiseta. Y por supuesto, cuando se sudaba la camiseta, también venían los billetes, venía el dinero. Era prácticamente lo que al final, para el rey Pelé, era lo que compensaba ese gran pundonor deportivo. Y creo que lo mismo ocurrió con muchos de los integrantes a nivel nacional de la selección boliviana de fútbol, que fue campeona sudamericana en 1963, entre ellos, por supuesto, el gran Wilfredo Camacho. Alguna vez leí que no solamente él, sino el resto de los jugadores que fueron parte de esa selección también histórica para Bolivia, ganaron sudamericano en 1963. ¿Sabe qué tipo de premios recibieron? Por ejemplo, Wilfredo Camacho, a no ser que me esté fallando la memoria, pero apelando a mi memoria, Wilfredo Camacho recibió una bicicleta. Y así artefactos de línea blanca fueron entregados a los demás jugadores. Por eso les decía, era una época diferente. Mucha gente no vivía del fútbol. El rey Pelé tampoco comenzó a vivir del fútbol, pero poco a poco fue ingresando a ese nivel, a esa línea. Pero compensó, justificó ganar las millonadas de dinero que, reitero, había ganado gracias a su técnica. Y creo que lo mismo también ocurrió a muchos de los integrantes del seleccionado boliviano de fútbol que fueron campeones en 1963. Yo lo digo personalmente aquí en el programa de Facetas, siempre desde niño y hasta la actualidad me declaré un gran admirador en el fútbol de Edson Arantes do Nascimento. No quiero desmerecer a otros valores del fútbol a nivel internacional, como por ejemplo Maradona, el número 10, el gran número 10 de la selección argentina de fútbol, al propio Lionel Messi. Pero también debo recordar de que, aunque es un tanto odioso hacer diferencias, pero creo que Pelé tuvo algo que los demás no lo tienen. Ese pundonor deportivo que si bien tenía también la base económica, pero sobresalía ese amor por demostrar una verdadera técnica. Porque si de eso hablo, tendría que recurrir a muchos comentaristas
deportivos que conozco aquí en Potosí, que son muy buenos desde luego, que manejan las estadísticas, y sería otro el cantar de este programa. Por ejemplo, recuerdo el Mundial de 1974. En ese Mundial casi ya no estaba Pelé, pero había también sobresalido la selección brasileña de fútbol. En 1974 fue campeón Alemania. Recuerdo muy bien a ese gran guardameta que tenía Sepp Maier. Recuerdo muy bien al equipo de Holanda, a la Naranja Mecánica, a Johan Cruyff, que también tenía una técnica muy, pero muy destacada, una técnica muy especial, especialmente este último de los nombrados para jugar al. Y así como les decía, sucesivamente podemos destacar a muchos jugadores. Pero para mí, el que realmente destaca, y duele decir que haya muerto, pero siempre va a vivir en los corazones de los aficionados y los no aficionados al fútbol, es y será siempre Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, por algo denominado el Rey Pelé. Ese ha sido un pequeño homenaje, un recuento así a la rápida de lo que hemos sentido hace algunos días con la muerte del Rey Pelé. Quiero agradecerles y les reitero, estamos presentando Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. La parte central del programa de hoy de Facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández tiene bien destacar, o está dirigida mejor, a la muerte de muchos personajes, sobre todo de la política internacional, muertes acaecidas en esta gestión 2022. Una de ellas, por supuesto, es la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Otra muerte que también ha sido sentida, y enseguida les digo por qué. Es la muerte de Mikhail Gorbachev, el líder que desencadenó el fin de la Guerra Fría y fue tachado de traidor por los comunistas allá en la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o la antigua URSS. El último líder soviético, Mikhail Gorbachev, quien murió el 30 de agosto a los 91 años de edad, quiso cambiar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y acabó por cambiar el mundo, ya que puso fin a medio siglo de antagonismo entre este y oeste, conocido como Guerra Fría. Y su llegada al poder en 1985 despertó grandes expectativas y el mandatario no se limitó a las formas, ya que poco después de llegar al poder ordenó la perestroika, que es una especie de reforma política, y la glasnost, que es la transparencia informativa, lo que dio paso a lo que se dio en llamar comunismo con rostro humano. En el plano exterior, mejoró las relaciones con Occidente, redujo notablemente el presupuesto de defensa, abrió negociaciones de reducción de armamento nuclear con Estados Unidos y ordenó la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. ¿Y saben qué? Esto le valió a Mikhail Gorbachev recibir el Premio Nobel de la Paz en la gestión 1990. Mikhail Gorbachev presentó su renuncia al cargo en 1991, después de que 11 de las antiguas repúblicas soviéticas crearan la Comunidad de Estados Independientes, lo que prácticamente desmanteló de facto la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y muchos de sus compatriotas nunca le perdonaron la desaparición del Estado soviético y hasta el día de su muerte lo acusaron de ser un traidor. Y ahora sí, el primer efecto de que quienes nunca le perdonaron el haber prácticamente destruido la Unión Soviética, pues es la propia Rusia, es el propio presidente de Rusia que está castigando a Ucrania con esa guerra que ya va llegando a sus 12 meses, es decir, al año. Pero más allá de aquello, de manera breve quiero destacar de que el mundo libre, el mundo occidental, se durmió en sus laureles. Esa es la palabra, para que se me entienda. Y creo que hasta quien les habla también incurrió en ese error por mucha gente. Muchos nos alegramos
en 1990, 1991, recuerdo muy bien la caída del muro de Berlín, etcétera, cuando prácticamente se había desmantelado hasta políticamente al comunismo internacional. Porque sabemos que el comunismo, al igual que el nazismo, han traído millones de muertes en todo el mundo. El socialismo y el comunismo. Pero como les decía, nos habíamos quedado felices, nos sentábamos en nuestros laureles, como quien dice, y no nos habíamos dado cuenta que a partir de 1992, los años 90 sobre todo, evidentemente ya no flameaban las banderas rojas del comunismo con la hoz y el martillo, ya no se hablaba de dictadura del proletariado, la toma del poder por los trabajadores, ya no se hablaba nada de eso, ya no había hoz y martillo. Pero ¿qué es lo que había pasado? Que en los años 90, esas fuerzas políticas derrotadas por la perestroika o por Mikhail Gorbachev se fueron reagrupando, se fueron reordenando, pero bajo otro ropaje, el famoso socialismo del siglo XXI, la famosa izquierda progresista, la famosa izquierda que ahora toma las banderas de muchos sectores de la población, como por ejemplo los indígenas, habla el tema del medio ambiente, habla del tema de legalizar el aborto, en fin, habla de muchos temas que es una especie de recoger el clamor de muchos grupos sociales y los arma en eso de lo que ahora conocemos como el socialismo del siglo XXI, y que en el fondo no es más que esa izquierda, ese socialismo, ese comunismo que murió en la Unión Soviética en 1990. Eso es lo que está aconteciendo. Y en eso sí yo lo digo con todo respeto, pero en eso prácticamente quienes estamos en el mundo libre nos habíamos descuidado. Muchos pensaron, me incluyo, que el comunismo nunca más iba a aparecer, que nunca más iba a hablar del socialismo, porque sabemos muy bien que el socialismo no puede implantarse en democracia. El socialismo siempre será implantado a la fuerza, y eso creo que estamos viviendo en muchos países en Latinoamérica. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, la muerte de Mikhail Gorbachev fue un triunfo para el mundo libre en 1990, pero fue un triunfo momentáneo. Y hoy prácticamente tenemos que seguir luchando para que realmente se restaure la verdadera democracia. La democracia que respeta la libertad en todos sus sentidos, la libertad de la persona, la democracia que respeta la institucionalidad, la democracia que le da valor al individuo, a la persona, la democracia que valora el pensamiento del hombre y la mujer, la democracia que respeta la propiedad privada, la democracia que le da esa oportunidad para que los estados puedan desarrollarse en concurso con la iniciativa privada, que realmente es muy, pero muy importante. Esa es la verdadera democracia por la que todos debemos seguir luchando. Y creo que la muerte de Mikhail Gorbachev en 1990 fue realmente muy sentida en el mundo libre. Y por ello es tan común ver en libros de la historia, en las páginas digitales, en la internet, etcétera, etcétera, ese famoso encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el propio Mikhail Gorbachev. Y lo más doloroso, pero entendible, es que cuando en el mes de agosto murió Gorbachev, muy pocas personas asistieron a sus funerales. Y como era de esperarse, no asistió representación alguna del gobierno ruso a los funerales de Gorbachev. Ese es el análisis breve, escueto, que tengo a bien presentar
en esta parte central de facetas aquí en nuestro canal de YouTube. El programa de hoy, si se dan cuenta, está haciendo una especie de zoom en todo caso, frente a lo que hacemos en el programa o lo que hemos hecho durante los 365 días de esta gestión que está a punto de concluir. Nuestras entrevistas Zoom sobre temas sociales, políticos, económicos o temas de palpitante actualidad, hacer conocer nuestro punto de vista, nuestras iniciativas respecto de temas que también son de candente actualidad en todos los planos. Por eso estamos con las facetas de la vida. Algo que también lo voy a reiterar siempre y va a continuar en esta gestión del 2023 es destacar parte de la historia, la cultura, y en este caso ver lo que ocurría en Potosí. Por ello, en cuestión de segundos vamos a presentar, y casi ya en el epílogo de este programa correspondiente, de la pluma de Julio Lucas Jaimes vamos a analizar una tradición y leyenda extractada de esta obra de Julio Lucas Jaimes, La Villa Imperial de Potosí. Así, obras como estas son las que prácticamente nos sirven de soporte aquí en el programa, y de eso estoy muy, pero muy contento. Otra obra que en algún momento también nos va a servir de soporte es esta obra de Ramón Rocha Monroy, si no me equivoco es un ciudadano paceño, y es una novela homenaje explícito a Bartolomé Arjanz de Ursúa y Vela, o mejor, a esa burbuja de efímero resplandor que él llamó Potosí. Potosí en el año de 1600. Escrita por Ramón Rocha Monroy. Y no podía faltar, como ya les había manifestado en alguna oportunidad, no podía faltar la presencia de don Antonio Paredes Candia, un gran historiador, un gran escritor boliviano, un destacado ciudadano paceño. Las mejores tradiciones y leyendas de Bolivia. Y saben que algo que todavía no hemos presentado, pero les adelanto que en esta gestión 2023 lo vamos a hacer, vamos a conocer algo de las brujerías de Bolivia. A mí me llamó la atención ya hace muchos años atrás el título de esa obra cabalmente escrita por Antonio Paredes Candia, Brujerías de Bolivia. Y de la manera en que don Antonio Paredes Candia narra sus tradiciones y leyendas, realmente es un deleite leerlas. Y con más razón, trasuntar hacer conocer a ustedes, amigas y amigos, que periódicamente nos siguen en nuestro canal de YouTube. Así que esa es una invitación, pero también es una característica que hacemos conocer respecto de lo que es y lo que seguirá siendo facetas aquí en el canal de YouTube, de manera especial para la gestión 2023. El pasado 28 de diciembre, es decir, hace un poco menos de 48 horas, yo les digo sinceramente, pensé que era una inocentada la detención del gobernador de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Vaca, o Luis Fernando Camacho Vaca. Pero lamentablemente no fue una inocentada. Tampoco ahora quiero referirme a las implicancias, connotaciones, etcétera, porque eso ya ha sido parte de otro programa hace también 48 horas con nuestro directo amigo en La Paz, Bolivia, Alex Armando Uriuste Mendoza. Pero el Día de Inocentes es parte de la historia bíblica, es parte de la historia de la humanidad y tiene mucha relación con el rey Herodes, allá en la antigüedad. Cabalmente, de la pluma del escritor potosino Julio Lucas Jaimes, que nació en Potosí en 1841 y murió en Buenos Aires en 1914, don Julio Lucas Jaimes, más conocido como Brocha Gorda, fue un escritor tradicionista, periodista y diplomático boliviano, también conocido, reitero, bajo el seudónimo de Brocha Gorda. Y don Julio Lucas Jaimes, en esta su obra que tengo en mis manos, prácticamente casi a comienzos del siglo XX, se dio cuenta de que
las leyendas de Potosí, las tradiciones en todo caso, o primero, eran demasiado frías. Y la historia también se veía un tanto fría. No es que había que cambiar la historia de acuerdo a los intereses de alguien o de una institución, nada de eso, sino que había que hacerle más penetrable, había que hacer más asequible esa historia para que el ciudadano común pueda comprender las tradiciones y leyendas de la esplendorosa Villa Imperial de Potosí. Y en esta obra, reitero, de Julio Lucas Jaimes, conocido como Brocha Gorda, la Villa Imperial de Potosí, en esta oportunidad tengo a bien relatarles cabalmente lo que ocurrió el Día de Inocentes. Y esta tradición se titula Los Santos Inocentes. Fue una tradición del año de 1781. Textual. Norabuena sean excelentes los tiempos que alcanzamos, mas no lo fueron menos los que alcanzaron nuestros abuelos, que si ganamos en luces, perdemos en buenas costumbres, y no se entiende en ello cosa de pasiones, vicios ni impurezas, pues la humanidad fue, es y será carne y carne flaca, sino cosas de hogar y de cortesía, cosas de hidalgos, cosas de Dios, de las damas, de la honra, del buen decir y del mejor obrar. Pues allá en los tiempos del cristiano rey don Carlos el III, que fue el de la prosperidad de la imperial villa, celebrábanse con gran pompa las fiestas de la Santísima Virgen, de los apóstoles Pedro, Pablo y Santiago, y con particular regocijo e invenciones fantásticas la del Niño Jesús, que duraba desde el 24 y su Nochebuena, hasta la del dulce nombre, recorriendo las jornadas de los santos inocentes y los Reyes Magos. Así fuera mezquino el techo, lo formaran ricos atesorados, pendían de él nubes de gasa estrelladas de plata, había retablo musgoso, cerros multicolores de cartón y arenilla, pastores con pellicos de vellocino, corderillos cesteando la colina, etcétera, etcétera. Y don Julio Lucas Jaimes dice, era la de trasnochar velando al niño y gustando aloja, confituras, mistelas y delicadas pasas, era la del aromático chocolate de canela y de los bollos, la de las frutas de sartén, los buñuelos de viento y al del famoso embriagante y prolífico néctar de 7 leches que así lo gustaban el prior y el vicario y el corregidor y el alcalde, como las doncellas y las damas honestas que al cabo no todo había de ser recato y mortificación de los apetitos en servicios de Dios. Esa fue la introducción de Brocha Gorda o de Julio Lucas Jaimes en esta tradición titulada Los Santos Inocentes, tradición del año de 1781. Entrando en detalle. Gobernaba la villa imperial de Potosí el caballero 24 de Gómez de Ávila del hábito de Santiago y corregidor de Potosí. Había alcanzado de su majestad la vara por cuanto había sido severo, inflexible y duro en la alcaldía mayor de Sevilla. Gran perseguidor de tahures y pendencieros, azote de ladrones y enemigo de las mancerías y ayuntamientos clandestinos, de suerte que en la muy ilustre y licenciosa villa de Carlos V rondaba el buen corregidor, acompañado de un capellán con licencias parroquiales y a golpe de vara, mandaba poner francas las puertas y llanos los hogares para casar sin proclamas ni municiones a toda pareja irregular que ofenda a Dios entre las sombras de la noche y los muros y cortinillas de la alcoba. Mas no es la severidad ostentosa indicio de virtudes privadas, antes bien suelen andar tan en discordia que líbrenos de Dios. Amén. El señor corregidor dice, padecía justamente de los achaques que mejor castigaba. No veía moza agarrida ni muchacha de buenas prendas sin encandilársele los ojos y echársele la sangre a golpe, y aunque el buen señor disimulaba a maravilla, no habían pasado tan escondidos ciertos pecadillos que los agraviados rastreaban con el poco cristianismo designio de preparar venganzas y tomarlas todas. Había sobre todo una dama misteriosa que no salía sin manto ni sin dueña, ni iba más que a la iglesia, ni trataba más que a la gente de Cogull. La ronda se detenía ante su puerta, que solo franqueaba respetuoso el corregidor, dando a los misterios el sabor y corte de los asuntos de estado vedados al vulgo de las gentes. Y en el solar de los señores de Sangüesa, con hechura y ribetes de palacio y lujo de alcázar,
velábase al niño en la noche del 27 de diciembre de 1781. Los patios hormigueaban con la mosquetería, popular obediente al mandato de lacayos y pajes galoneados. Pero antes de seguir, ¿qué era la mosquetería? Era la parte de público no convidada y que tenía por la costumbre franca entrada en las fiestas y parte en los refrigerios, aunque fuera de la escena. Y en el gran salón brillaba como ascua de luz y de oro, ocupando el testero entre tules recamado de plata, candelabros, jarrones y flores de toda forma y linaje, el establo y la cueva donde nació Jesús, delante con bancos y atriles el famoso coro y capilla de la iglesia matriz, reforzados con tamboriles, pajarillas, sonajas, pitos y trompetas infantiles. Y lo más escogido de los nobles y señores de la villa, damas principales, curas, párrocos, superiores de los conventos, alcaldes de casa y corte, directores de la caja y de la Casa Real de Moneda y cuanto había de más discreto, hermoso y apuesto entre las doncellas y mancebos de aquella corte sin rey llamada Potosí. Ocupaban la lujosa sillería dispuesta en anfiteatro para los cánticos y autos sacramentales, para las loas y villancicos accionados para las danzas simbólicas y para ostentación, en fin, del lujo y del precio de los trajes, de las joyas, de los adornos y aún de las cruces. Habían circulado ya los sorbetes amargos, las confituras de cartón, los buñuelos de lana y las mil invenciones repetidas siempre y siempre festejadas de la noche de inocentes. Alguno había impresionado a los oyentes con gravísimo suceso falso, otro había simulado incendio para asustar a las damas nerviosas y producir desmayos admirables. En fin, se había pagado tributo al día y a la costumbre de inocentes, de recordar con burlas la atrocidad de Herodes y se preparaba la gran lupa. Era este un baile en que tomaban parte los más escogidos personajes y las más elevadas señoras. La lupa era justamente la escogida entre las bellas. Su pintoresco traje entre egipcio y hebraico se completaba con amplio y velo que le caía hasta las plantas. Y al comenzar rompían las músicas y los himnos en celestiales sones y descendían los actores de uno y otro costado, ofreciendo a los caballeros galantemente la punta de los dedos a las damas para conducirlas ante el niño Jesús, doblar la rodilla y saludarlo prodigiosamente. Luego se formaba el círculo en el que reverberaban oro y pedrería. La lupa tomaba el centro puesta de rodillas y la cabeza entre las manos en actitud humilde. Y el más anciano de los sacerdotes puesto delante simulaba humillar la cerviz de la lupa con una especie de cetro dorado que lo apoyaba en la nuca. Y en cada versículo de coro cambiaba el personaje, danzando los demás en derredor, cantando las doncellas salmodías tiernas, hasta que a una señal que daba el director caía el velo de la lupa. Coronábase su frente de diamantes, un rayo de luz partiendo del divino establo la rodeaba de nimbos y se la alzaba a un trono, delante del cual se ejecutaba la alegre contradanza. Tal vez simbolizase aquello, dice, la dignificación de la mujer con el nacimiento de Cristo, la eficacia del evangelio que levantó a la sierva hasta el trono de la adoración, creando el hogar sobre el harem y la castidad del placer sobre el sensualismo pagano. Pero no había concluido aún la primera mudanza cuando el murmullo sordo al principio y distinto enseguida interrumpió la fiesta y paralizó los cánticos. Abriendo camino los pajes dieron paso al terrible corregidor don Gómez de Ávila, segundo del mismo nombre entre los de Potosí, que vestido de gala, luciendo cruces y encomiendas, y demudado el rostro llevaba de la mano a una dama encubierta y ataviada para una boda conforme el uso. Sepos quedos, dijo con voz de mando, avance el señor rector y vicario de la matriz, y en presencia de toda esta nobleza que servirá de testigo, eche su bendición nupcial a estos dos cristianos desposados por palabras de presente. El pasmo fue general. Las lenguas se enmudecían y los ojos preguntaban, mas el vicario, acercándose a la pareja puesta de rodillas, preguntó una hasta 3 veces. ¿Os queréis el uno al otro para esposos? ¿Demandáis la bendición de Dios con entera libertad y discernimiento? 3 veces se repitió el sí pedido.
y el anciano sacerdote, levantando sus ojos al cielo y murmurando una oración, bendijo a la pareja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había llegado en secreto y guardando incógnito riguroso el ilustrísimo conde de la Granja, delegado real de su majestad en los reinos del Perú, visitador de sus minas del Potosí, comisionado del Real Consejo de las Indias para el arreglo de la mita y tributos indígenas, y llamando aparte al severísimo Gómez de Ávila, le había dicho algo parecido a esta sentencia. Esta noche, sin demora, recurso ni pretexto, habéis de usar con vos mismo la severidad que gastáis con los demás, y no ha de cantar el gallo sin que la villa toda conozca y trate a vuestra esposa. Ved cómo cumplís que a más de castigar villanos vine a colgar hipócritas y prevaricadores. Y se alejó, elevando el embozo, seguido en las sombras al parecer por una escolta de encapados que solo dejaban lucir la contera de la espada y el broche de chambergo militar con plumas. Y pasó al día siguiente entre los comentarios del pueblo y las enhorabuenas de la nobleza al corregidor. Y pasaron otros días, sin que hubiese luz ni rastro del delegado real, hasta que un correo enviado desde Arica por el mismo conde de la Granja anunciaba al corregidor que en vista de los sucesos de la corte de Madrid que hacían necesaria su persona cerca la de su majestad don Carlos III, había resuelto suspender la visita a la Villa Imperial, descansando en la rectitud y justicia de su corregidor, el caballero 24 don Gómez de Ávila. Y las numerosas víctimas de sus rigores, unidas a la gente del rumbo forastera y a las fastuosas criollas y criollos potosinos, habían preparado, gastando verdaderos raudales de plata, la escena en que fue el corregidor preso en sus propias redes mediante una ingeniosísima burla del Día de los Inocentes. ¿Qué les parece? Los santos inocentes, nada más y nada menos que hecha por un corregidor, el caballero 24 don Gómez de Ávila. Los santos inocentes, tradición del año 1781. Y esa tradición en honor al 28 de diciembre ha sido una obra escrita, investigada en su tiempo, en su momento, por Julio Lucas Jaimes, conocido bajo el seudónimo de Brocha Gorda, y hemos extractado de esta su obra mejor, La Villa Imperial de Potosí. Amigas y amigos, señoras y señores, me siento muy contento y aquí prácticamente ponemos el punto final. Este es el último programa de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Joan Fernández, correspondiente a esta gestión 2023. Sabemos que tenemos que mejorar mucho el programa. Es posible que, no es posible, estoy seguro, hemos tenido muchas, pero muchas fallas. Pero a medida que pasa el tiempo, iremos subsanando las mismas. Y mil disculpas si en algún momento quizás hemos tenido algunos errores en la lectura, en la forma de expresarnos, etc. Errores de humanos, pero de valientes es corregir esos errores. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a hacer. Me siento muy contento como parte, como director de este canal de YouTube aquí en las redes sociales, Iván Marcel Joan Fernández, porque muchas de nuestras publicaciones, de nuestros programas en el Internet, en el canal de YouTube, han tenido número de vistas bastante considerables. Por ejemplo, el tema analizado rigurosamente, de manera fría, el tema del Xilala, de la sentencia emitida hace algún tiempo atrás por la Corte Internacional, mereció una muy buena cantidad de vistas. Para nosotros es un orgullo, más de 3.300 vistas. Hemos recibido congratulaciones, también críticas, y como era de esperarse, también críticas muy negativas, pero eso es primero es parte de la democracia. Aceptamos con toda caballerosidad. Y si hemos incurrido en errores, pues vamos a corregirlos. Porque reitero, somos humanos. Pero nos sentimos contentos porque todos y cada uno de los programas emitidos en esta gestión del 2022 siempre han tenido una sola intención: expandir, hacer conocer más
la cultura, el conocimiento humano y sobre todo lo que ocurre aquí en Potosí. Porque aquí en Potosí también se tiene que respirar un aire de cultura, un aire de conocimiento, porque Potosí tiene cosas muy lindas, tiene aspectos y cosas muy extrañas, muy importantes, pero muy tradicionales, pero que al final significan eso, ser la importancia de una ciudad que, como bien dice esta obra, la de Ramón Rocha Monroy, Potosí tuvo un apogeo, una ciudad de abolengo muy especial, por ejemplo, en el año de 1600. Nos hubiese gustado estar en esa época, pero con solo imaginarnos y darnos cuenta lo que dice esta obra, Potosí 1600, uno se da cuenta de que el esplendor de Potosí era grande. Hoy tenemos muchos problemas. En esta gestión tenemos, junto a las autoridades, tenemos que hacer hincapié, tenemos que ponernos la mano al pecho, y tenemos que darle un empuje al hombro. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A defender en justa valía el título de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad otorgado por la UNESCO en 1987 a nuestra querida tierra Potosí. El Cerro Rico de Potosí lamentablemente se está deformando cada día, pero algo hay que hacer. Hay que restaurar muchas de nuestras iglesias, hay que conservar de mejor manera, y eso lo decimos al señor alcalde de Potosí, muchas de nuestras calles. Hay algunas contradicciones desde el punto de vista estructural que lo vamos a analizar, no digo específicamente, pero eso va a ser parte del análisis del programa de paso. Pero al final, como potosinos y como potosino que soy, me siento muy honrado de haber nacido en esta tierra y voy a hacer siempre todo lo posible de seguir contribuyendo a Potosí a través de este medio. Gracias, señoras y señores, gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en esta gestión 2022. Y les invitamos de la manera más cordial para que continúen con nosotros en las facetas conocidas, en las facetas desconocidas, pero al fin facetas de la vida, porque estamos donde otros no están. Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Feliz 2023. Sigamos trabajando denodadamente por el progreso de Potosí y por el progreso de Bolivia. Un saludo especial a nuestros seguidores aquí en la ciudad de Potosí, a nuestros seguidores en Bolivia y en el resto del mundo. Muy buenas, gracias por su gentileza en este 2023. Volveremos los primeros días de enero del 2023 para seguir con las facetas de la vida. Mientras tanto, muchas gracias. Permiso.